Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por esta mañana que podemos estar en tu casa, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos has dado de llegar con todo bien, Señor, a este lugar. Y te pedimos que traigas con bien a los que vienen en camino, Señor. Te agradecemos por todo, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces con el estudio. Estamos en el estudio 5, la mayordomía de nuestras posesiones. Y decíamos que la mayordomía de nuestras posesiones implica pues todo, ¿verdad? El dinero, todo lo que tenemos. Y la Biblia nos habla de que tenemos que ser responsables delante de Dios. Vimos algunos pasajes donde nos habla que Dios espera que seamos responsables. Y cuando no somos responsables es un problema espiritual. En Malaquías 3 nos decía que Dios le reclamaba al pueblo que le había robado. Pero la mayoría de nosotros pues lo vemos como un robo cuando no damos la ofrenda o el diezmo. Entonces, hay varias cosas que incluyen la buena mayordomía de nuestro dinero y nuestras posesiones. La primera cosa que tenemos que ver que la Biblia nos enseña es que hay que entender que la propiedad y el origen de nuestras posesiones. Dice la Biblia que todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, lo tenemos de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que nuestra actitud debe ser una actitud de agradecimiento, una actitud de reconocimiento a lo que Dios nos ha dado. También tenemos que entender que Dios espera que hagamos un uso correcto de las cosas que nos ha dado, hacer el dinero, las posesiones y todo eso. En Éxodo 35, versículo 21, Éxodo 35, 21. Éxodo 35, 21. Aquí habla de cuando se iba a construir el tabernáculo y cómo la gente motivada por el deseo de agradar a Dios daba las cosas sin que se los obligaran. Éxodo 35, 21. Desde el versículo 20 dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. O sea, la gente daba no porque había una obligación, la gente daba porque, bueno, entendía que Dios quería que usaran de una manera adecuada las cosas que Dios les había dado. En Números 18, Números capítulo 18. Aquí se nos habla del diezmo que se le daba a los sacerdotes y cuál era la función, el por qué se daba el diezmo a los sacerdotes. En Números 18, versículo 21. Dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces el diezmo en este caso se usaba para el mantenimiento de los sacerdotes que estaban sirviendo dentro del templo, ¿verdad? Entonces la gente no tenía en realidad que discutir cuál era el uso, ¿verdad? Sino que Dios lo establece de una manera clara que tenía que ser para el mantenimiento no solamente de los sacerdotes, sino de todos aquellos que trabajaban en el templo, se dedicaban a tiempo completo a eso. En Proverbios 19, porque a veces hay cuestionamiento de gente que dice: yo no doy el diezmo o la ofrenda porque a saber qué harán con ella, ¿verdad? Pero el Señor dice: bueno, uno tiene que darlo porque Él decide, ¿verdad?, qué uso se le va a dar. Proverbios 19, en el versículo 17. Dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esto habla cuando aparte de lo que damos a Dios, podemos ayudar a otras personas que uno sabe que tienen alguna necesidad. Siempre uno se da cuenta que hay gente que tiene necesidad. Dios siempre abre oportunidades para que uno pueda bendecir a la gente. Y a veces no solamente es dinero, a veces es tiempo el que uno tiene que dar a la gente. Ayer estábamos en
en la casa de una familia. Y estábamos pues hablando y hablando y echando relajo, cuando la persona que estaba en la parmilla empezamos a conversar así de un tema general, de las cosas de su país y todo eso, pero de pronto salió el tema matrimonial y empezó a, como que si me conociera por años, ¿verdad? Empezó a contarme toda la situación que había pasado con su divorcio, la situación crítica con las hijas, con los hijos, y empezó a llorar ahí. O sea, todos ahí al otro lado de la mesa echando relajo, riéndose, y ella aquí a la par mía llorando. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y por alguna razón, no le voy a explicar por qué, porque no sé por qué, empezó un sueño a caerme encima. Y yo no sé, si usted ha hablado alguna vez con un sueño y alguien le está hablando y usted siente que los ojos se le cierran y usted empieza se le va la imagen de la persona porque tiene tanto sueño que los ojos se le cierran. Así sentía. Yo decía, Señor, ayúdame a ministrar a esta persona, ayúdame a despertar, a estar bien consciente. Y ella empezó a llorar y a llorar. Y estaba la gente, estaban como a 2, 3 sillas, la gente echando relajo, pero ella llorando, y empezaba y todo empezó porque en algún momento ella me preguntó, pero ¿tú qué estudiaste? Le digo, bueno, estudié teología. ¿Y cómo es eso? Explícame. Entonces ahí empecé a hablarle del Evangelio y cómo Dios nos veía, y ella empezó a llorar. Entonces, oportunidades que Dios nos da. Al final, cuando le empecé a hablar del Evangelio, de cómo Dios espera que tomemos una decisión personal por Él y tengamos una relación con Él, no una religión, me dice, oye, yo necesitaba escuchar eso. Entonces, todo el tiempo uno puede no solamente usar el recurso de lo que es las posesiones, sino al mismo tiempo. Todo lo que Dios nos da, Dios espera que lo usemos de una manera adecuada. Y dice que cuando le damos a alguien una ayuda económica o de otro tipo, dice que Dios no lo olvida. Dice que en otra parte de la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho. Aún la Biblia dice que Jesús dijo que si un vaso de agua damos en su nombre, no perderá su recompensa. O sea, todo lo que hacemos con el fin de glorificar a Dios a través de ministrar a otras personas, Dios siempre lo toma en cuenta. Ahora en el capítulo 21 de Proverbios 21, aquí nos da el aspecto contrario. Porque a veces teniendo decimos, no le voy a dar. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez en invierno, que usted va bien calientito en su carro, pero ese tiempo que estuvo en su carro esperando a que se calentara, usted sufre del frío. Pero de pronto llega a una esquina y se da cuenta que hay alguien que está pidiendo dinero. Y le dice, tiene a veces un cartón que dice, ayúdenme, tengo hambre. Y a veces la tendencia es decir, a lo mejor lo quiere para cigarros, a lo mejor lo quiere para cervezas. O uno se piensa, voy a atrasar el tráfico. Entonces, cualquier excusa. Pero a veces, yo he entendido que a veces son oportunidades que Dios nos da para servir a alguien. Simplemente darle una ayuda a alguien. Simplemente darle, no sé, una ayuda mínima. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí hace muchos años, estaba pequeñito, yo creo que tenía como 14 años, 14, 15 años. Estaba pequeño y estaba en la ciudad de San Salvador y tenía que viajar a mi ciudad. Estaba como a 2 horas. Llegó un momento, yo no sé cómo, pero yo creo que me robaron el dinero del pasaje. Y estando en la estación de autobuses, me di cuenta que no tenía para el pasaje. Y en ese momento, siendo un adolescente de 14, 15 años, dije, ¿y ahora qué hago? Y me di cuenta que la única opción era pedir dinero. Y con toda la vergüenza que tenía, me fui hacia a la gente a decirle, oiga, ¿me podía ayudar? Sabe que no tengo dinero para irme para mi casa. Necesitaba, creo que en ese tiempo, 2 colones, que en ese tiempo serían como 25 centavos de dólar americano. Pero es duro cuando la gente te ignora, porque es una necesidad que tienes y la gente simplemente se hace la vista gorda. Pero qué bien te sientes cuando alguien, me acuerdo que había una muchacha por ahí, todavía me acuerdo de ese día, de unos 20, 22 años, y me acerqué con toda la pena del mundo a decirle, oye, ¿sabes qué? Que no tengo dinero para irme a mi casa, creo que me robaron en el autobús, y me podía dar algo de dinero para completar mi pasaje. Me dice, ¿cuánto es? Le digo, pues 2 colones. Me dice, yo te lo doy.
Entonces son oportunidades que a veces Dios te va a poner en tu camino para que sirva, no importa, hermano, lo que uno tenga que hacer. Sabes que muchas veces esas oportunidades de uno de servir con la manera práctica, a veces son oportunidades que Dios te da para compartir el Evangelio a alguien. A veces hay gente que te va a decir, oye, ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces los otros? De hecho, hay un programa que se llama Alfa, es un programa de evangelismo. Es un programa que se usa aquí en Canadá y en varias partes del mundo. Y es un programa que lo que hace es darte un entrenamiento y al final te permite abrir como una célula en cualquier parte de la ciudad, no importa, no tiene que ser en tu casa, puede ser en un Tim Hortons, en un McDonald's, puede ser con una persona, con 2 personas, con 10, con 15, no importa la que sea. Pero tú la llevas desde el punto 0 hasta el punto de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y en la propaganda que ellos tienen, hay un momento donde hay un señor que va entrando a un edificio de apartamentos y cuando él está abriendo la puerta de su apartamento, le tiembla la mano porque ya es un anciano y pasa una pareja a la par de él y cuando están ellos abriendo la puerta de su apartamento, voltean a ver donde está el anciano y lo ven la dificultad que tiene para entrar. Entonces al final él logra meter la llave y entra al apartamento. Y cuando ya están en el cuarto adentro, la chica le dice, oye, ¿cómo podríamos reflejar la luz de Cristo en la vida de ese señor? Le dice el esposo, le dice, bueno, fácil. Yo sé que él viene de tal país, pidamos comida a ese país. Hay un restaurante por acá, le dice, entonces piden comida y cuando le llega la comida, ellos tocan la puerta. Le dice, oiga, ¿le gustaría cenar con nosotros? Y el viejito pues se queda sorprendido porque no es lo normal. Le dice, es más, no tiene que salir de acá, nosotros traemos la comida, aquí está. Y cuando abren la comida y él ve que es comida de su país, más alegre todavía. Entonces ya en la escena pues, siguiente se ve al Señor alegre. Y entonces él les pregunta un momento, dice, pero ¿por qué hacen esto? Si la gente acá no se preocupa, ni siquiera mis hijos me vienen a ver, ¿por qué ustedes lo hacen? Y dice, bueno, lo que pasa es que Dios nos ha mandado a que amemos a todas las personas. Y ahí se mete la oportunidad de compartir el Evangelio. Entonces siempre hay oportunidades, hermano. Todo lo que Dios nos ha dado, lo podemos usar como un medio para alcanzar a otras personas con el Evangelio. En Hechos 4, Hechos capítulo 4. Libro de Hechos, capítulo 4. Todo lo que hacemos puede ser usado como una plataforma para que Dios alcance a otras personas con el Evangelio. Yo no sé si usted ha luchado alguna vez cuando usted sabe que Dios le está poniendo al frente a alguien para que le comparte el Evangelio y uno empieza a cuestionarse así, no va a aceptar, no, me va a decir que no me va a poner en vergüenza, no, a lo mejor no quiere, no, a lo mejor es ateo, no, a lo mejor tiene algún problema con Dios. Y empezamos a poner un montón de excusas cuando realmente Dios son oportunidades que abre para que podamos compartir el Evangelio. Hechos 4, versículo 34. Dice, así que no había entre ellos, dice, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. O sea, ya en la iglesia desde el principio se usaba esto de la necesidad como una forma de bendecir a las otras personas. Yo les decía que en uno de los países, escuchaba el testimonio de un misionero cuando estuve en Dallas, y este misionero dice que llegaron a un lugar en Mongolia. Él nunca había querido ir a Mongolia, él quería ir realmente a los indígenas de Estados Unidos. Pero por alguna razón otro misionero ya anciano lo convenció que Dios lo quería usar a él en Mongolia. Y se dio cuenta que por alguna razón incomprensible, cuando comparaban el tipo de construcción que hacían los indios en la parte sur de Estados Unidos con las construcciones que hacían los mongoles, por alguna razón eran idénticas. Pero eran dos culturas totalmente diferentes, en dos partes lejanas del mundo. Y dice que al final, pues bueno, decidieron con su esposa irse a ese lugar de Mongolia, y cuando llegaron se dieron cuenta que no había evangelio. Mongolia había salido recientemente de estar bajo el yugo del comunismo, y entonces la gente estaba como muy reacia a los extranjeros, porque les tenían temor de que vinieran otra vez a oprimirlos con el comunismo o cualquier otro tipo de filosofía. Y dice que cuando llegaron,
empezaron a buscar cómo entrar con la gente, cómo compartirles del Evangelio, pero era difícil. Dice que al final se convirtieron dos jovencitas de como 14, 15 años, y esas les empezaron a compartir a otras, y a otras, y a otras. Al final habían como 20 muchachitas. Pero se encontraron con el problema que en la cultura de Mongolia, la gente no escucha a las mujeres, y menos si son jóvenes. Entonces empezaron a orar para que Dios les permitiera alcanzar a gente mayor. Y al final, en una de esas reuniones, llegaron dos ancianos, por curiosidad, para ver qué estaban haciendo los jóvenes. Dice que esos dos ancianos, dos hombres mayores, se convirtieron. Entonces el misionero empezó a dar la predicación, y los ancianos hacían la traducción. Pero como eran ancianos, dice que toda la gente se sentaba y escuchaba lo que los ancianos tenían que decir por cuestión de respeto. Pero entonces, una vez, una noche el misionero estaba pensando, dice, pero ¿por qué yo tengo que estarles compartiendo el Evangelio cuando Dios le puede hablar palabra a estos ancianos y ellos compartirlo? Entonces dice que la primera vez que le dio el tiempo a uno de los ancianos para que hablara de su testimonio, dice que el anciano empezó a contar historias. Dice que se echó como 2 horas contando una historia. Pero él observó que la gente, que él ya estaba aburrido. Como americano ya estaba aburrido de la historia que estaba contando este anciano. Pero él observó que la gente, que era inconversa, estaba fascinada. Él les estaba contando una de las historias de la Biblia. Pero ellos estaban fascinados porque en la cultura de ellos, la manera de compartir la enseñanza es a través de historias. Entonces cuando el anciano al final dice, ¿cuántos de aquí, de los que estén acá, quieren entregarle su vida al Dios verdadero? Dice que toda la gente se puso en pie. Y el misionero dijo, no, pues ya no voy a predicar, ya mejor lo hace mejor que yo. Estuvieron 3 años allá, los 3 años se fueron de regreso a su país. De hecho, el grupo ese era bien especial, el grupo de misioneros, porque había una pareja americana, una pareja rusa, una pareja africana, una pareja suiza, y eran gente de diferentes partes del mundo. Cuando ellos regresan, ellos se fueron 3 años después de haber llegado ahí a Mongolia, se fueron y 5 años después regresan. Y cuando llegan se dan cuenta que ya la iglesia ya no es la misma iglesia que dejaron. Que ahora hay un montón de iglesias por todos lados, y que la iglesia original que ellos establecieron en una sola ciudad ha mandado un montón de misioneros a diferentes partes de Mongolia y a otras partes del mundo. Dice, ¿cómo lo hicieron? Dice, simple. Lo que hicimos fue observar qué es lo que hacía falta. Y habían abierto un orfanatorio, un lugar para niños sin hogar, un lugar para mujeres solas con niños, un lugar para prostitutas, un lugar para drogadictos, un lugar para borrachos. ¿Qué hicieron ellos realmente para llevar el Evangelio? Usar todos los recursos, ver la necesidad que había en el pueblo y empezar a suplirla. Dice que ya la locura se volvió porque independientemente de lo que las iglesias occidentales pensaban, ya tuvieron que poner pastoras, porque eran tantas las iglesias que estaban surgiendo, porque para ellos no es una iglesia de 50 personas. Para ellos en el momento que una mujer va a una casa, les comparte el Evangelio y se convierte en la familia completa, ya es una iglesia. Entonces ella es la pastora. Y empieza a crecer. Cuando esa iglesia crece a unos 20, 25 personas, y empiezan a decir, ok, ¿quién se va a ir? A abrir otra. Y a veces dejan todo, venden todo y se van a otro pueblo lejos, a abrir otra obra. Entonces todo lo que Dios nos da, hermanos, podemos usarlo. Nuestro trabajo, todos los recursos que tenemos. Yo les contaba que hace como 2 semanas se convirtió en un musulmán, a través de Wesley, y es un cliente. Se convirtió en un judío hace tiempo. Y claro, cuando hablamos de un judío estamos hablando de una persona común y corriente, estamos hablando de un millonario. Pero se dan cuenta que lo único que satisface la necesidad que tienen en su corazón es Dios. No importa cuánto tengan, hermano. Pero los recursos que Dios nos ha dado los podemos usar para que podamos bendecir a otras personas o ser un trampolín para poder llegar a ellos con el Evangelio. Ahora, ¿qué porcentaje de nuestro dinero dedicamos a la obra de Dios?
¿Qué porcentaje de dinero dedicamos a la obra de Dios? Por lo menos el 10%. Recuérdese que en el Nuevo Testamento no hay la ley del diezmo. No existe. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento ninguna parte el diezmo. El diezmo Dios lo estableció para el pueblo judío como una norma. Y hoy, de hecho, hoy vamos a empezar a ver en la predicación una serie de temas sobre eso. Pero cuando Dios establece el diezmo para el pueblo judío, lo estableció como una ley, como un impuesto. Como acá, usted no tiene opción aquí de pagar impuestos. Puede ser cualquier partido político que esté en el poder, usted tiene que pagar impuestos sí o sí. Es la ley. Entonces, cuando Dios establece como rey sobre el pueblo, Dios establece un impuesto como rey, era lo normal. Dios establece al pueblo el 10%. Pero el diezmo no empieza, y el diezmo empieza antes con Abraham y con Jacob. Ahora, con Abraham no había una ley, ni con Jacob. Ellos lo dieron por gratitud porque Dios los había bendecido. Ahora, cuando llegan al Nuevo Testamento, Dios, si usted ve en la iglesia, ya no era el 10%, era todo. Era todo. Pero Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Dice, Dios ama al dador alegre. Entonces, el 10% es algo simbólico. Pero hay que entender que hay otras cosas que yo puedo dar. Por ejemplo, usted puede invertir dinero, usted dio su diezmo en la iglesia. Pero usted puede invertir tiempo, dinero, como una ofrenda a Dios, a través, por ejemplo, de un gasto de gasolina, cuando usted va a visitar a alguien, o cuando usted va a llevar a alguien al hospital, que no puede moverse. Es parte de nuestro servicio a Dios, es parte de lo que le estamos dando a Dios. Entonces, cuando llegamos a comprender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, podemos entonces buscar las oportunidades de usar todo eso que Dios nos ha dado para beneficio no solamente nuestro, sino que beneficios de otras personas. Y eso nos permite servir, eso nos permite bendecirle el nombre de Dios a través de bendecir a otras personas. Entonces, cuando usted ve a alguien en necesidad, aprovecha esa oportunidad. Porque cuando usted dice, no es mi carro, no, hermano, no es su carro. Es el carro que Dios le ha provisto, para que lo usemos para el servicio de Él. Yo he conocido gente que han pasado tiempo orando por un carro. Recuerdo hace muchos años, había un hermano que oraba por un carro y él decía, Señor, yo quiero una camioneta de varios pasajeros, creo 15 pasajeros. Señor, algo bueno para que, Señor, tú sabes que los autobuses, el servicio es malo y la gente llega tarde a la iglesia porque el autobús se atrasa. Entonces, Señor, quiero yo pasar mejor de salir temprano de la casa e ir pasando recogiendo a los hermanos para que lleguemos todos juntos a la iglesia. Y claro, el Señor le concedió su deseo y tuvo el carro, un carro bonito, y hasta dieron gracias en la iglesia porque le habían dado el carro, porque Dios lo había bendecido, barato el carro. Y los primeros meses, primer mes o 2 meses, él pasaba por la gente, llegaba a la iglesia temprano, pero de pronto un domingo ya no apareció. Te dijeron, qué raro, el hermano a lo mejor está enfermo. Y toda la gente, claro, se había acostumbrado a que le pasaba, pero no pasó. Entonces hay gente que ya perdió el autobús por estar esperando a él. Entonces el siguiente día el pastor le pregunta, oye hermano, ¿qué pasó? No lo vimos el domingo. No hermano, es que también uno tiene su vida. El domingo nos fuimos a la playa. Y así empezó a faltar. Porque llegamos a la comprensión de que lo que tenemos es nuestro, ¿no, hermano? Usted ve los hijos, dice la Biblia que son herencia de Jehová, no son nuestros. Entonces un día, iba para la playa, el hermanito se le arruinó el carro, se le empezó a echar humo y se le quemó el motor. Pero es que se le había olvidado echarle aceite al motor y entonces se le dañó. Entonces, claro, lo típico, regresó a la iglesia y empezó a pedir otra vez que Dios lo bendijera con otro carro. Bueno, algunos dicen que todavía sigue orando por otro carro. Porque a veces hacemos así, hermano, a veces Dios no nos da porque sabe que usamos mal las cosas que nos dan. Santiago dice, no reciben porque piden mal, para sus deleites. O sea, Dios provee, hermano, Dios provee, pero ¿cuánta gente deja de servir a Dios después de que Dios los bendice? Entonces Dios quiere, ¿cuánto porcentaje entonces debemos dedicar a la obra de Dios? Mínimo el 10%. Ahora recuérdese, voy a aclararle esto.
Si hablamos del 10%, tiene que ser el 10% desde el punto de vista de Dios. ¿A qué me refiero? Hay gente, por ejemplo, yo no sé, como que somos malos en matemáticas. Alguien gana, no sé, $500 a la semana. Entonces tú dices, bueno, pero qué raro, porque el hermano cuando pasa a dar el diezmo, echa 5 pesos a la ofrenda. Entonces, pero él dice, no, yo diezmo. Ahora, ¿cuánto porcentaje realmente sería $5 de 500? El 1%. Pero él está diezmando, o sea, él dice, ya di. Entonces, el punto no es darle a Dios dependiendo cómo nosotros vemos la cosa, no, es cómo Dios lo ve, hermano. Porque Dios dice que tenemos que darle según propusimos en nuestro corazón. Si yo le doy eso, significa que para mí eso es lo que vale Dios. Ese es el nivel de agradecimiento que yo tengo. Ese es el nivel de compromiso que yo tengo con Dios. Entonces, a veces tenemos una mala comprensión porque se nos ha enseñado desde hace algún tiempo de que Dios está ahí para servirnos. Y Dios dice en Malaquías, ustedes me han robado, ustedes son ladrones. Es más, dice, maldito el que me roba. Y yo sé que decimos que el cristiano no puede ser maldecido, pero hermano, lee el texto, ahí dice, maldita la nación toda. Dice, porque ustedes me han robado. Y cuando él le pregunta, pero ¿en qué te hemos robado? Y solo dice, bueno, vuestros diezmos y vuestras ofrendas. O sea, no me han dado lo que me corresponde a mí. ¿Se da cuenta? Entonces, buscamos, de hecho, la mayoría de nosotros, seamos realistas, apartamos el diezmo hasta que hayamos pagado todo. O sea, le doy a Dios lo que me quedó ahí a un rincón, lo que no necesito. Hermano, no funciona así. Entonces, por eso muchas veces Dios no nos da, porque sabe que somos mezquinos, que entre más tenemos, menos le damos. La gente dice, no, el que tiene más dinero da más. No, no necesariamente, hermano. Porque si una persona gana 500 a la semana y tiene que dar 50, si a él le duele 50, ¿cuánto le dolería si ganara 5,000 a la semana? Le dolería más, pero no lo daría tampoco. Entonces, el problema no es cuánto tenemos, sino cuánto realmente valoramos nuestra relación con Dios, porque todo es espiritual, hermano. No le damos porque estamos mal espiritualmente. Ahora, la gente se mueve muchas veces por negocio en la iglesia. Por eso es que se escucha tanto en nuestras iglesias eso de que dale a Dios $100 y Dios te va a dar 1,000. Entonces vemos a Dios como un genio mágico que está ahí para darme lo que yo necesito. Es decir, yo voy a la iglesia para que la iglesia se cante la música que a mí me gusta. Voy a la iglesia para que el pastor me salude a mí. Voy a la iglesia para que los hermanos, bueno, me acuerdo hace muchos años, fui a visitar a alguien y ahí me dio risa, porque era un líder en la iglesia. Y él me dijo, no, lo que pasa es que el pastor anterior, cuando yo faltaba, él venía, después de que terminaba el culto, él venía rápido a mi casa, venía con comida y venía a ver qué es lo que me había pasado. Y cada vez que yo faltaba, él venía. Le digo, mire, bueno, a lo mejor él tenía dinero para comprar. Le digo, comida todos los domingos que usted faltaba. Le digo, oiga, pero usted es un líder. Entonces nos convencemos de que la iglesia está para servirnos. Para servirnos. Ahora, yo le voy a hacer esta referencia. Cuando tenemos los convivios y hay comida, yo le animo a esto, hermano, mire, por favor, no sea de los que cuando ya comió se va. No, hermano, quédese. Pregunte, hermano, ¿en qué les ayudo? Hay que quitar los manteles, hay que quitar las mesas, hay que doblarlas, hay que guardarlas, hay que poner las sillas, hay que barrer. Pero si usted se va, mire, hay una persona que en cierta oportunidad reclamó porque yo no le llamaba por teléfono. Cuando ella me llamaba, yo no respondía las llamadas. Y claro, yo veía el teléfono y realmente lo hacía adrede de no responder. Y lo hacía adrede de no responder porque precisamente la persona venía solamente cuando había comida en la iglesia. Cuando hablábamos de compromiso, decía, no, para mí no existe eso. Es ese miembro de una iglesia, a mí no, yo voy a la iglesia que quiero.
y hago las cosas como yo quiero. Y entonces, al final de cuentas, ella quería que uno estuviera todas las semanas yéndola a visitar, pero ella no quería comprometerse con la iglesia. No funciona así, hermano. Yo le dije, si usted está en una iglesia, vaya a esa iglesia y sirva. Pero estaba acostumbrada a que esa persona venía, se sentaba y ahí no se movía. Se sentaba en su silla hasta que alguien le decía, oye, ¿quiere comer? Y le servían su comida. Es más, ni el plato que estaba ahí en la mesa movía. No, hermano, espérese. En la iglesia, hermano, eso es un error de decir que en la iglesia somos líderes. En la iglesia no hay líderes, hermano. En la iglesia hay siervos. Si usted observa a los apóstoles, ¿qué es lo que decían cuando escribían los libros? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero va a los siervos y después ve el apostolado. Pero la gente quiere, hermano, que uno lo sirva y ese es un problema. Entonces, ¿cuánto dinero uno tiene que invertir realmente en el nombre de Dios? Lo más que pueda, hermano. Lo más que pueda. Ahora, ¿cuál es su opinión en cuanto al diezmo? ¿Cuál es su opinión en cuanto al diezmo? ¿Están en acuerdo o en desacuerdo? Uh-huh. Ok. ¿Sí, Larisa? Ok. Claro. Entonces, una responsabilidad como iglesia también y un agradecimiento mínimo ante las bendiciones que Dios hace en la vida de cada uno. Ok. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables y Dios no solamente está enfocado en la cantidad que damos, sino la actitud con la que lo damos. Porque si lo damos, digamos, con amargura, pues realmente no, Dios no necesita eso. Es casi como cuando usted llega a la casa, me dice que Mauricio llega a la casa y Joan lo espera con un steak, ¿verdad? Un pedazo de carne así asada con sus papas fritas y todo eso. Pero cuando él llega, él ya está sentado en la mesa y ya con ganas, ella llega y se lo tira. Porque está enojada, se lo tira. Entonces, ya esa actitud, hermano, ya quita el deseo de comerse esa comida. Entonces, cuando a Dios le damos, usted ve que ya va pasando el plato de la ofrenda y usted dice, ¡ay, voy al baño! Hermano, Dios no necesita lo que nosotros le damos, hermano. Pero yo le doy testimonio de que a lo largo de nuestra vida hemos pasado momentos en que no hemos tenido qué comer. En el pastorado hemos tenido momentos en que no ha habido qué comer y Dios nunca nos ha dejado en el momento. A veces sin ni siquiera orar, porque a veces a mí me ha dado vergüenza pedirle a Dios. Porque yo sé que Dios, a pesar de que no le pidamos, Él siempre provee. Y hemos visto
su mano. Ahora, yo le doy gracias a Dios porque Adriana, ella siempre ha sido estricta. Mismo si no teníamos lo suficiente para pagar la renta, me decía, sí, pero este es el diezmo, no lo vamos a tocar. Y entonces llegábamos al final de mes sin tener el dinero de la renta, que eran 1,650 de renta. Entonces, no tener el dinero y de pronto decía, oye, nos dieron una ofrenda, sin saber. O no teníamos para comer ese día y alguien nos llamaba y decía, oye, nos queremos llevar a comer, tomamos una parihuela, que es una sopa de mariscos. Y mire, qué rico. O queremos llevar a comer pizza. Y nosotros decíamos, Señor, nos gustaría comer pizza. Y de pronto el teléfono decir, oiga, ¿no le gustaría comer pizza? Digo, ok, como que esto es diferente. Entonces, es Dios, hermano. Ahora, no es que yo me vaya a gastar el dinero. Porque en ese tiempo trabajaba en construcción, hermano. Y no le digo que es fácil estar trabajando afuera, menos 20, menos 25 bajo cero, y estar en el exterior con botas de construcción, que eso tiene metal en la punta. Eso es horrible, hermano. Pero ve que a pesar de eso, Dios proveía, hermano. Yo le digo, Dios es fiel. Siempre ha sido fiel, en todo momento. Entonces, cuando uno le da por gratitud, no porque uno esté esperando que Dios nos dé como fuera un trueque. No, Dios nos da, hermano, y como dice David, de lo recibido de su mano, de eso le damos. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por esta mañana y te pedimos que, Señor, lo que sigue en este tiempo, Señor, podamos glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.